Hola Xavi, ¿cómo estás? Bienvenido al MMS. Hola Mary, muy bien. ¿Y tú? Pues por aquí Bien. encantado de participar otra vez en este gran evento. Sí, por este lado también muy contentos de teneros de nuevo una vez más aquí, que para nosotros es un placer tenerlos siempre y escuchar qué es lo que tienen para contarnos. Hoy, ¿sobre qué nos vas a hablar? Pues hoy vamos a hablar sobre un tema del que realmente se habla muy poco, pero que en Don Dominio creemos que es muy importante, que es iniciar cualquier proyecto ya con un buen nombre de dominio, ya que va a ser la puerta de entrada a nuestro negocio digital. Y que es algo que por ahí cualquier emprendedor, digamos, no tiene ahí en el radar como algo, como lo primero, digamos, importante, y al final es como tú dices, ¿no? Es más que Exactamente. importante. Así que espero que acá se lleven también muchos consejos, que estén todos apuntando. Y bueno, acá ansiosos por escuchar lo que tienes para contarnos. Sí, es una charla basada totalmente en consejos, así que espero que sea útil y que muchas personas puedan entender ya cómo iniciar su proyecto de forma ideal. Muy bien, bueno, vamos a compartir entonces la presentación. Ahí estamos, yo me voy a quedar aquí fuera de cámara, cualquier cosita siempre estoy y nos vemos en un ratito entonces. Perfecto, hasta luego. Bueno, como hemos comentado, en esta ponencia vamos a hablar sobre dominios, en concreto sobre cómo no condenar una marca con un mal nombre de dominio. Bueno, mi nombre es Xavier Idevic y llevo trabajando en la industria de los dominios desde hace ya más de 10 años. Empecé en el 2011 en el departamento de atención al cliente de Don Dominio. Pero tras 5 años trabajando como agente de soporte, pues quería crecer dentro de la empresa y empecé a combinar el trabajo con estudios online en marketing, analítica web, business intelligence, lo que me permitió cambiar del departamento de atención al cliente al de marketing, sección que actualmente estoy dirigiendo. Antes de iniciar esta ponencia, vamos a hacer un breve repaso a qué es un dominio, ya que no sé si todo el mundo sabe exactamente a qué me refiero cuando hablamos de dominios. Bueno, un dominio, la definición nos dice que es un nombre único que identifica una página web en Internet, que está formado por un nombre que puede contener letras, números y caracteres especiales como acentos o guiones, más una extensión de dominio, .com, .es, .org. Esta combinación de nombre más extensión, dondominio.com, por ejemplo, es el nombre del dominio y será la puerta de entrada a nuestro negocio en Internet, es decir, será el nombre por el que nos conocerán en Internet. Y para que veáis de su importancia, a mí me gusta comparar un nombre de dominio con un DNI o un documento de identificación. ¿Por qué? Porque al igual que un DNI identifica a una persona, un nombre de dominio identifica tu página web en Internet y será la puerta de entrada a tus servicios y solamente puede existir una combinación de nombre más extensión. Lo que hemos comentado, será la puerta de entrada a tu negocio. De ahí la importancia que tiene hoy en día tener un buen nombre de dominio y desde un inicio si es posible. Cuando hablamos de dominios y para relacionarlo con marketing, hoy en día es súper importante tener en cuenta que un nombre de dominio debe estar asociado a un nombre de marca. ¿A qué me refiero? ¿Cómo busca la gente información sobre cualquier negocio hoy en día? Cogen su móvil, su ordenador y van a buscar información, por ejemplo, de esa marca. ¿Qué ocurre si esa marca no tiene un nombre de dominio con ese nombre de marca? Que la gente no lo podrá relacionar y dirá, ostras, ¿es la página web oficial o no? De ahí la importancia que tiene hoy en día, si estamos creando una nueva marca, es decir, un nuevo negocio, poder confirmar que podremos usar ese nombre de dominio. Los consejos que os daré están enfocados a ello. Es decir, son consejos tanto para registrar un buen nombre de dominio, al que podremos asociar también a crear un buen nombre de marca. Vamos a repasar una serie de preguntas, consejos y recomendaciones para encontrar ese dominio ideal. Antes de nada, ¿qué es un dominio ideal? Pues para mí, un dominio ideal es un dominio que sea fácil de recordar y de transmitir, ya que será vuestra marca. Es decir, la gente debe poder comunicar el nombre de esa marca que estemos creando fácilmente y la gente debe poder acordarse de ese nombre de marca. De esta forma conseguiremos que sea fácil de recordar y de transmitir, es decir, que la gente sepa cómo buscarnos y cómo encontrarnos. Antes de intentar definir ese nombre de dominio, hay una serie de preguntas que nos debemos hacer. Primera de todas, ¿está el dominio que quiero disponible?
Imaginad que empezáis a crear un nuevo negocio, una página web, lo que sea. Una de las primeras acciones que haréis será definir qué servicios vais a ofrecer, qué precios, cuál será vuestra propuesta de valor, crear esa marca, esa empresa. Todo este trabajo nos puede llevar días, semanas o incluso meses. Pues imaginad que tras pasar, por ejemplo, 3 meses, aunque solo sean 3 días, teniendo una idea de negocio con un nombre de marca, pues que llegue el momento en que tengáis que crear la página web, ya que hoy en día, para cualquier marca, crear la página web es súper importante. Pues imaginad que os habéis pasado todo ese tiempo con una idea de nombre en vuestra cabeza, vais a registrar el dominio para crear la página web y veis que ya está siendo usado. Puede ocurrir. Nadie nos asegura que la idea de nombre que tengamos esté disponible. Es decir, lo primero que debéis hacer al tener una idea para un nombre de marca, de negocio, lo que sea, es ir a comprobar si el nombre de dominio está o no disponible. Esto no llevará más de un minuto. Basta con entrar en una página web como Don Dominio, escribís el nombre que tengáis en la mente, y os aparecerá un listado con las extensiones de dominio y podréis ver si está o no disponible. Si está disponible, perfecto, podemos seguir con esa idea. Lo recomendable sería registrarla ya al momento para asegurarnos de tenerla. Si no está disponible, pues tendremos dos opciones, o bien pensar en una nueva idea de nombre o bien contactar con el titular para ver si está interesado en su venta. Y segunda pregunta, ¿voy a usar un EMD, un nombre de marca o un mix? Vamos a ver antes de nada qué son estas tres definiciones. Un EMD es un Exact Match Domain, es decir, que el nombre de dominio contenga palabras claves relacionadas con el negocio que estoy creando. Vamos a verlo con un ejemplo, ya que así nos quedará bien claro. EMD sería compramostucoche.es, es decir, tú, si ves ese negocio, sabes que ahí van a comprar tu coche. Un nombre de marca, en cambio, es una palabra inventada que de por sí no significa nada. Por ejemplo, Amazon. Tú, si solo conoces el nombre de marca de Amazon, no sabes qué puedes encontrar en esa página web, ya que no te da ningún tipo de indicación. Y por último tenemos un mix, que un mix es combinar varias palabras que pueden ser de MD, es decir, pueden ser palabras claves enfocadas a mi negocio, con otras creando un nombre de marca. El ejemplo sería Don Dominio. Juntando la palabra Don con dominio, que dominio es una palabra clave para nuestro negocio, hemos creado la marca Don Dominio. Mostramos a qué nos dedicamos, pero creando un nombre un poco diferente. Pues, ¿qué es recomendable? Pues depende del tipo de negocio que vayamos a crear. A mí, para una empresa de servicios o realmente para la gran mayoría de negocios que vayamos a montar online, intentaría definir, siempre que sea posible, un nombre de marca. ¿Por qué? Porque nos permite crecer sin ningún tipo de limitación, ya que de por sí no significa nada ese nombre. Compramos tu coche, no va a empezar a vender motos en esa página web, porque está muy enfocado a un negocio en concreto. En cambio, Amazon, por ejemplo, empezó vendiendo libros y hoy en día, con ese mismo nombre de marca, Amazon vende cualquier tipo de producto. Esto es lo que nos permite un nombre de marca. Un mix puede tener problemas de un sitio y beneficios de otro. Don Dominio, la gente sabe que ofrecemos dominios, nos beneficia en ese aspecto, pero también tenemos planes de hosting, de correo y certificados de SSL. Puede haber personas que solamente con el nombre de nuestra marca no tengan muy claro si ofrecemos otros servicios. Este es el problema que podemos tener si usamos un EMD o un mix, que la gente desde un primer momento pueda no tener claro qué es todo el abanico de opciones que ofrecemos. ¿Cómo no condenar tu marca? Lo que hemos dicho antes. Vamos a remarcarlo, creando un nombre que sea fácil de transmitir y de recordar. De esta forma la gente sabrá cómo entrar a ver nuestro negocio. Empecemos con los consejos. ¿Qué es mejor? ¿Un nombre de dominio largo y descriptivo o corto? Con un ejemplo lo veremos más claro. ¿Qué es mejor? ¿agenciamarketingisem.com o mkts.com? Mi recomendación es que lo hagamos lo más corto posible. Agencia Marketing ISEM está bien, pero se hace muy largo, contiene varias palabras, aunque estén enfocados con el negocio que vayamos a crear. MKTS nos da esa sensación de marca y nos permitirá crecer, lo que hemos dicho. Siempre que podamos, el dominio lo más corto posible.
Segundo consejo. Perdón, aquí veo que el título está mal, pero aquí no sería lo más corto posible, sino qué tipo de caracteres debemos usar. Es decir, ¿qué es mejor? Palma-hotel.es o palmahotel.es. Pues hemos comentado que los dominios pueden contener caracteres como acentos, guiones, este tipo de caracteres. Que los puedan contener no quiere decir que los debamos usar, sino más bien todo lo contrario. Siempre intentaremos evitar su uso. ¿Por qué? Porque se hace difícil de transmitir un nombre de dominio que contiene este tipo de caracteres. Es decir, imaginaros que creamos esta página web, palma-hotel.es, y queremos hacer un anuncio en la radio. Los anuncios en la radio hoy en día terminan siempre, entra en mi página web para ver los servicios que ofrezco. Pues si tenemos palma-hotel, ese nombre de dominio ya lo tienen que comunicar como palma-hotel.es, diciendo ahí en medio guión escrito, el carácter, nada, problemas. Siempre que podamos, evitaremos su uso. Y lo mismo nos pasaría con números. Es decir, que si nuestro nombre de dominio contiene números, ¿qué pasa? Que la gente no sabe si escribir ese número con letras o con el número en sí. Siempre que podamos, lo más simple posible. Y ahora, ¿dónde está el error en este dominio? Rutassalvajes.com. El error está en la doble S. Es decir, un nombre de dominio debe ser lo más simple posible y debemos conseguir, es decir, evitar que haya combinaciones confusas que puedan llevar a error. Aquí con este tipo de nombre de dominio, rutas termina con S, salvajes empieza con S. Se juntan dos S. ¿Qué le pasará a un usuario cuando esté escribiendo este tipo de nombres de dominio en el navegador? Pues que tendrá la duda, ostras, ¿esto se escribe con una S o con dos S? Pues imaginaros que el usuario lo escribe con dos S y vosotros lo habéis registrado con una S. ¿Qué estará haciendo ese usuario? Pues estará accediendo a una página web totalmente diferente de la vuestra, que bien puede ser registrado por la competencia o que no tenga nada que ver con vosotros, ya que el dominio con una S y con dos S son dos dominios diferentes, es decir, pueden ser dos páginas web totalmente diferentes. En este caso, es mejor intentar hacerlo un poco más largo o cambiar el orden de las palabras o buscar otra combinación. Por ejemplo, es mejor rutasporlosalvaje.com que no rutassalvajes.com. Aparte, si registráis este tipo de nombres de dominios como rutassalvajes.com, casi que os estáis obligando a vosotros mismos a registrar ya dos dominios como mínimo, el de una S y el de dos S, para aseguraros de que siempre los usuarios acaben accediendo a vuestra página web. Y quinto y último consejo ya, elegir un nombre escalable. Es decir, este tiene relación con la pregunta que vimos antes de qué tipo de nombre de dominio elegir. ¿Por qué? Porque es importante que el dominio tenga que ver con nuestro nicho de trabajo, pero que no nos limite. Imaginaos que queremos empezar a escribir un blog y creamos el dominio pastaitaliana.blog. .blog es una nueva extensión de dominio. Está bien si ese blog va a estar 100% enfocado solamente a pasta italiana, pero imaginaros que tras un tiempo queremos empezar a añadir nuevas entradas sobre hamburguesas, por ejemplo. ¿Qué pasará? Pues que si la gente está buscando información sobre hamburguesas, con un nombre de dominio como pastaitaliana.blog, la gente no lo relacionará, es decir, nos limita a la hora de crecer. Pensad en ello cuando estéis registrando vuestro nombre de dominio si este contiene palabras clave, es decir, que no os puedan limitar de cara a crecer, ya que eso os puede suponer tener que pensar en un cambio de nombre o bien trabajar muchísimo en marketing para dar a conocer los demás servicios, que por ejemplo en un dominio que hemos comentado que tenemos lo que sería un mix, hemos optado por trabajar muchísimo el marketing para dar a conocer los demás servicios y que la gente no nos conozca solamente por tener nombres de dominio, ya que nuestro nombre lo indica claramente, don dominio. Y ya, para ir terminando la sección de consejos, recomendaciones y preguntas, os voy a dar una serie de recomendaciones para cuando estéis iniciando vuestros proyectos o si ya tenéis un proyecto iniciado, lo mínimo que deberíais tener en cuanto a nombres de dominio. ¿Qué es lo mínimo? Pues el .com más el ccTLD local del país en el que estáis ubicados. Si, por ejemplo, estamos montando un negocio en España, lo recomendable sería tener el .com más el .es.
De esta forma trabajamos tanto nuestra presencia local como global y además empezamos a trabajar lo que se conoce como protección de marca, es decir, que no pueda venir una tercera persona y registrar nuestro nombre con otra extensión. Cuando iniciamos un proyecto está claro que el presupuesto no suele ser muy alto, por lo que con registrar el .com, que es el TLD global y más conocido, y el TLD local del país en el que estamos, ya iniciamos esa protección de marca y nos aseguramos como mínimo tener las dos principales extensiones a nuestro nombre. ¿Sobre cuál de los dos crear después la página web? Pues ya dependería de vuestro enfoque como negocio. Si, por ejemplo, va a ser 100% local, sigamos con el ejemplo de España, es decir, vamos a crear una empresa a la que se va a dedicar 100% los esfuerzos al público español y queremos dar esa imagen de localidad, podemos crear la página web sobre el .es y tener el .com redireccionado hacia el .es en idioma español. ¿Qué conseguimos de esta forma? Que cualquier comunicación que hagamos podamos usar el dominio .es y la gente vea esa localidad. Si en cambio queremos dar una visión más global de nuestro negocio y además tenemos ideas o nuestro planning está crecer, es decir, expandirnos internacionalmente, lo recomendable sería crear la página web sobre el .com y el TLD local tenerlo redireccionado hacia el .com en idioma el que sea, por ejemplo, español. Es decir, midominio.com/es, ahí tenemos el idioma español y el dominio.es redireccionado hacia esa página web. ¿Qué nos permite esto? Pues que nuestra página web funcionará desde una visión global con el .com, pero que si, por ejemplo, queremos hacer publicidad local en España, podríamos usar el .es para que la gente que entre en ese dominio automáticamente vea, le dé esa sensación de localidad, pero acceda a la página web .com. Si el día de mañana queremos entrar, por ejemplo, al mercado portugués, mexicano, el que sea, podremos registrar el CCTLD local de ese país, por ejemplo, .mx, y redirigirlo hacia el .com en idioma español, latino, lo que sea. Es decir, esto es lo que nos permite crear la página web sobre el .com y usar los CCTLD locales como amplificadores de visibilidad locales, podríamos decir. Y aparte de estas dos extensiones, hoy en día es muy interesante mirar si hay alguna nueva extensión de dominio que me pueda ayudar en temas de visibilidad. Imaginaros que habéis seguido el consejo que os he dicho antes de si estamos creando un negocio enfocado a servicios, creamos un nombre de marca que de por sí no signifique nada. ¿Qué pasará al principio? Que por ese nombre de marca la gente no sabrá asociar a qué tipo de servicio ofrecemos. Las nuevas extensiones nos pueden ayudar en esos aspectos de visibilidad. Imaginaos que tenemos una agencia de viajes y registro miagencia.com. Con mi agencia no se sabe muy bien a qué me dedico, pero si en cambio de usar .com le añado .travel, ostras, tiene relación con viajes. Esto es lo que nos permiten las nuevas extensiones, poder dar un poco más de visibilidad en el nombre de dominio gracias a la extensión de dominio, ya que las nuevas extensiones básicamente funcionan igual que los .com, .org, .net, pero contienen palabras claves que van muy enfocadas a un nicho en concreto. Es decir, cuando iniciemos un proyecto, como mínimo el .com más el CCTLD local y revisar si hay alguna nueva extensión de dominio que me pueda ayudar en temas de visibilidad. En Dominio, nuestro objetivo como empresa es facilitar y orientaros en la creación de vuestro proyecto digital, con especial foco en tres aspectos súper importantes, como son la atención al cliente, precios sin engaños y facilidad de uso. Sabemos que el mundo de los dominios, hosting y certificados de SSL puede resultar muy complejo, por eso hemos hecho foco, puesto especial atención en facilitar todos los procesos. Hasta aquí mi ponencia y espero que os haya resultado interesante y que ya estéis listos para iniciar vuestro proyecto digital. Si hay alguna pregunta, Mary, podemos ir repasándolas ahora. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Siempre es súper interesante escucharte. Y sí, yo siempre tengo preguntas, así que si tienes unos minutitos te los robo para esto. Una de ellas que siempre también suele surgir es cuánto afecta al SEO la elección del dominio que hagamos. Si es que tiene que ver y Vale, hasta qué punto. pues aquí la respuesta es, ¿afecta? Sí, no depende. ¿De qué depende? Pues los dominios, la extensión de los dominios los podemos clasificar en tres categorías principales, que serían los genéricos, como ejemplo son .com, .org, .net,
Básicamente son las primeras extensiones que se crearon y hoy en día son las más conocidas y usadas. Después tenemos los CCTLDs, es decir, Country Code o Level Domains, que son las extensiones territoriales y que nos sirven para posicionarnos, en teoría, localmente en un país en concreto. Y por último tenemos los nuevos dominios o nuevas extensiones, que funcionan igual que los dominios genéricos, pero lo que hemos comentado antes, que ya contienen palabras claves enfocadas muy a nichos en concreto. En teoría, esto siempre puede ir cambiando, pero en teoría y hoy en día, los dominios genéricos y las nuevas extensiones realmente no afectan al posicionamiento SEO. Es decir, es completamente indiferente si tengo un .com o un .online. Posicionarán en España, en México, en Londres, donde sea. No tienen ningún tipo de limitación. ¿Extensiones territoriales? En teoría, sí. Es decir, un .es nos sirve para posicionar esa página web localmente en España. Hay muy pocas posibilidades de que si alguien hace una búsqueda, por ejemplo, desde Francia, un dominio .es pueda aparecer en los resultados de búsqueda de Francia. ¿Qué ocurre pero con las extensiones territoriales? Y de ahí viene el depende. Pues que hoy en día hay algunas extensiones territoriales que debido a su combinación de siglas se están usando para otros fines. Ejemplos, tenemos los dominios .io, muy usados hoy en día para empresas tecnológicas, startups. .io es una extensión territorial que en teoría hace referencia al territorio británico del Océano Índico. Nada tiene que ver con startups, pero debido a esa combinación de siglas IO, Input, Output, muy tecnológicas, pues se ha empezado a usar para ese fin. ¿Qué ocurre con este tipo de extensiones? Que a lo mejor al principio no posiciona muy bien, pero a medida que los buscadores van detectando que su uso ya no es solamente local, las empiezan a clasificar como extensiones normales, es decir, como los .com. ¿Cuánto tiempo puede llevar eso? Pues depende del uso realmente y no hay nada definido. Pero tenemos de estos varios ejemplos que funcionan, aunque sean extensiones territoriales, funcionan muy bien para posicionar globalmente. IO.ai hoy en día también, Artificial Intelligence, que es de islas antípodas, pero se está usando gracias a la inteligencia artificial para posicionar proyectos de inteligencia artificial. Están los dominios .me, de me en inglés, que también es la extensión territorial de Montenegro. Es decir, hay varios ejemplos. El .co me parece que también ahora se está .co, usando más de exacto. forma .co se general, usa ¿no? como un diminutivo de .com, cuando en teoría es la extensión territorial de Colombia. Claro. Hay varios ejemplos de estos que se están dando. De ahí el sí, no, depende. Es decir, no hay nada 100% claro que podamos decir esto es así y funcionará siempre así. En SEO es como que siempre tenemos muchos dependes de por medio. Exacto. Y juntándola con esto, también podemos comentar el tema de posiciona mejor un .com o una nueva extensión de dominio, que también es una duda que suele haber muy común. Es decir, nuevas extensiones de dominio, la gente, ostras, no sé si registrarla ya que posiciona mejor el .com. Es una creencia que existe hoy en día. Realmente no es así, ya que según los buscadores posicionan exactamente igual, aunque tengamos un .com como tengamos un .online, un .store, un .tech. ¿Qué ocurre? Imaginaros un ejemplo. Alguien busca comprar dominios. Para esa búsqueda a lo mejor hay 100 posibles páginas web que pueden aparecer en los primeros resultados de búsqueda. ¿Qué ocurre hoy en día? Pues que de esos 100 resultados, pongamos que 80 serán páginas web con .com, 15 serán con CCTLD locales y 5 serán con nuevas extensiones. ¿Qué ocurre aquí? Pues que por probabilidad es mucho más probable que aparezca un dominio .com que no una nueva extensión, pero simplemente es porque hay muchísimos más registrados. Esto con el paso del tiempo iremos viendo como más y más va cambiando y van apareciendo nuevas extensiones de dominio. Así que si tenéis la duda, sepáis que aunque tengamos un dominio con una nueva extensión, tenemos las mismas posibilidades de que aparezcan los primeros resultados de búsqueda. Depende de cómo trabajemos ya el SEO de esa página web. Buen dato. ¿Y qué pasa? Porque acá estamos hablando siempre de cuando tenemos 100% de libre elección, pero lo cierto es que después en la práctica nos pasa que a veces elegimos un dominio y decimos, bueno, lo voy a construir así según todas las indicaciones que nos diste a lo largo de la charla, pero después vamos y está ocupado ese dominio. ¿Tenemos alternativas? ¿Qué nos recomiendas en esos casos? Es decir, aquí hay dos posibles soluciones. O bien, lo que hemos comentado antes, de pensar en un nuevo nombre y empezar el trabajo desde cero.
o bien siempre se puede contactar con el actual titular de ese dominio. Existe lo que se conoce como una consulta JUIS para ver dónde está registrado ese dominio y de esta forma podríamos contactar con esa empresa para que nos pongan en contacto con el titular de ese dominio y ver si está interesado en su venta. Aquí entraría un proceso de negociación que tendríamos que hacer con el actual titular. Pero nunca está perdido del todo. Siempre se puede contactar y los dominios se pueden transferir. Es decir, se pueden cambiar de titularidad sin ningún problema. Y para eso hay un intermediario, decías, que nos puede ayudar. No, es intermediario, Ah, es decir, podemos contactar con empresas que se dediquen a la compra-venta de dominios, pero siempre existe la opción de nosotros directamente enviar un email a esa ah, persona y vale. negociación cara a cara, podríamos decir. Vale, perfecto. Bueno, Xavi, te agradezco también la respuesta a estas consultas, te agradezco tu tiempo, el haberte sumado una vez más al MMS. Sé que toda la gente se llevó un montón de consejos para aplicar, que espero que ya prontamente los estén aplicando para hacer crecer sus negocios y nos vemos, espero, la próxima. Sí, gracias a vosotros. Ha sido un placer, como siempre, volver a participar aquí. Y lo dicho, espero que haya sido útil. Bueno, sí, claro que sí. Te mando un abrazo grande, Xavi, y hasta la próxima entonces. Igualmente, adiós. Adiós.